Probablemente una de las cosas que más extrañeza produce en el cristianismo contemporáneo, pero no solo en el cristianismo contemporáneo, sino a lo largo de la historia también. Normalmente tenemos una diferencia notable entre el conocimiento de Dios y la práctica, la vivencia de Dios. Tenemos una diferencia muy grande entre lo que significa el conocimiento intelectual de las cosas que las Escrituras revelan, de lo que el Señor presenta y lo que es la práctica, la vivencia cotidiana. Y el apóstol Pablo aquí en Filipenses 3 dice qué es lo que realmente importa, y podríamos decir que responde a la pregunta ¿cuál es el valor real de la vida? Es decir, ¿por qué y para qué estamos viviendo? Quizás el antecedente más próximo a estos versículos que el apóstol Pablo empieza a desarrollar en términos personales, del versículo 7 en adelante, es el capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo esto no como una palabra que suene bonita a los oídos de aquellos que recibían esa carta, no como un buen eslogan de alguna conferencia, ¿cierto?, alguna campaña, sino que lo dijo con una convicción profunda que estaba basada en una realidad vivencial. Pablo no dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, simplemente porque se le ocurrió en el momento en que estaba dictando la carta que le iba a escribir a los filipenses. Había una realidad de vida que nosotros la podemos palpar a través de toda la carta. Como ya hemos visto, el capítulo 1 está plagado de referencias a su relación con Cristo, a su amor por Cristo, a su entrega a Cristo. Todo para Pablo estaba interpretado a la luz de Cristo. Cristo era quien determinaba el verdadero valor de la vida para Pablo. No había dos posibilidades, no había una visión terrenal de las cosas y una visión celestial de las cosas. El apóstol Pablo no tenía puesta la mirada en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. Por eso, cuando le escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en este caso específico, Pablo en los versículos 7 en adelante desarrolla, yo diría, la declaración del capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El versículo 7, después de haber presentado sus cartas credenciales en cuanto a los logros humanos, en cuanto al orgullo que podía haber tenido por lo que él era, cuál era su origen racial, cuál era su condición desde el punto de vista de su apego estricto a la ley, era un hombre recto desde la perspectiva de la ley en lo externo, era un hombre irreprensible, dice. Sin embargo, el versículo 7 cambia totalmente el relato y en una afirmación personal dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta es una sola frase en el original. Notamos como después de cada versículo hay una coma, eso dice que hay una sola frase involucrada desde el punto de vista del original. Y Pablo está diciendo aquí que en realidad la vida solo tiene sentido en relación con Cristo. La vida solo tiene sentido cuando Cristo es el centro de nuestra existencia, cuando las decisiones que tomamos tienen relación con Él, cuando la forma en que ordenamos nuestra vida se refiere a de qué manera Cristo puede ser honrado a través de nuestra práctica, de nuestra vivencia, no solo de la afirmación que hacemos. Nosotros cada iglesia tiene una declaración de fe, tiene una confesión de fe, también se denomina, que es la doctrina a la cual nos adherimos. Pero más que la adhesión intelectual a una doctrina, Pablo está diciendo aquí, Cristo para mí es una realidad viviente. Yo estoy todos los días viviendo a Cristo.
Aunque él estaba en el cielo ya, el Señor había ascendido a los cielos 40 días después de su resurrección. Sin embargo, el apóstol Pablo vivía a Cristo cotidianamente. Esa era su forma de concebir lo que era el cristianismo. Para Pablo no era simplemente enseñar acerca de Cristo, sino era vivirlo a Él. Notamos como cada uno de los principios que menciona aquí están en términos personales, son muy, muy de Él, no es una cosa en el vacío. Y yo quisiera también, a modo de introducción también dentro de esto, antes de entrar al texto propiamente tal, ver cómo en el Antiguo Testamento había un hombre que tenía una convicción similar respecto de Dios y que era David. En el Salmo 18 también él personaliza su relación con Dios. David tampoco tenía un conocimiento meramente intelectual de Dios, porque había leído la ley y había sido expuesta a ella, que así había sido. Sin embargo, tenía una relación con Dios de tal manera que cuando hablaba de él, hablaba como de una persona muy cercana. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Notan la diferencia? David no estaba diciendo, Dios es una fortaleza, Dios es una roca, sino que es mi fortaleza, es mi roca, es mi castillo, es mi libertador, es mi salvación. Esa es una diferencia notable en cuanto a lo que la manera de poder entender lo que significa una relación con Dios. La relación con Dios es personal, es íntima, es profunda, y eso determina entonces el curso de nuestra vida. Por eso, a la pregunta que hicimos al principio, ¿cuál es el valor real de la vida? David dice, Dios es el valor real de la vida. No su reinado, no su pueblo que él amaba mucho, por supuesto, pero él servía a su pueblo para servir a su Dios. Dios era el centro de su corazón. Pablo responde, Cristo es mi vida, Cristo es mi razón de ser, Cristo es aquella persona por la cual vivo y para quien vivo y viviré. Incluso es aquel por el cual voy a morir y para quien voy a morir. Eso lo dice en el capítulo 1 también. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Eso es la manera, la visión correcta de lo que significa el cristianismo. Pablo evaluaba su vida en función de Cristo, pero nunca debe ser la norma para los hijos de Dios evaluar fuera de Cristo, fuera de la persona de Cristo. El otro día veíamos la importancia, uno de los pilares centrales de la iglesia es el Señor Jesucristo y su obra y su palabra. ¿Por qué? Porque fuera de Él no hay salvación, porque fuera de Él no hay esperanza, porque fuera de Él la vida no tiene mayor sentido, es como un círculo vicioso que gira sobre sí mismo y finalmente no llega a ningún buen puerto. Pero en Cristo las cosas son diferentes. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:15, dice que por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú eres genuinamente un creyente, entonces tu vida debe estar centrada en Cristo, tus decisiones tienen que ver con Él. Tienen una norma objetiva como parámetro de su evaluación, que es la persona de Cristo y es la voluntad de Cristo. En Romanos 12:1-2, el apóstol Pablo dice también que debemos presentar nuestro cuerpo en culto, digamos, nuestro cuerpo como una ofrenda racional, que es nuestro culto racional, en realidad como una ofrenda viva al Señor, y ser renovada nuestra mente transformada nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento para conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El creyente posee un claro panorama del perfecto plan de Dios visto desde una perspectiva eterna y realiza el balance de su vida en relación al papel que han
que ha jugado en el rol, en el desarrollo, de dicho plan. Y su único deseo es que se haga la voluntad de Dios, del mismo modo como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. ¿Recuerda la oración del Señor Jesucristo? Esa es la petición principal del corazón de una persona que realmente ha sido salvado. Hermanos, nosotros hemos sido expuestos una y otra vez a la palabra de Dios. Nosotros hemos sido expuestos, como dije el otro día, a excelentes predicadores. Estamos viviendo en una época especial de la iglesia. El Señor ha levantado hombres en diferentes partes del mundo que están siendo usados como instrumento de Dios, que nos están predicando la palabra una y otra vez. Estamos recibiendo alimento sólido. En la misma conferencia que tuvimos eso se evidenció. Hay también un deseo por conocer más profundamente al Señor, pero que esto no quede en un mero conocimiento intelectual. Que esto llegue a ser una realidad vivencial como lo fue para el apóstol Pablo, y que nosotros podamos también adherirnos a lo que él dice y podamos decir: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, mirando su vida pasada, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Que podamos nosotros evaluar nuestra vida en función de quién es el Señor y cómo nosotros nos relacionamos con Él. Si lo vemos desde un punto de vista contable, diríamos que el apóstol Pablo hace un balance al final y dice: bueno, esto era mi vida, esto era lo que yo consideraba ganancia, pero al conocer a Cristo todo cambió. Y ahora considero que esto que era ganancia es simplemente pérdida. Más adelante dice basura, por amor de Cristo. Cristo es tremendamente hermoso para Pablo. Él ve belleza en el Señor Jesucristo. Como dice el salmista en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La mayor riqueza del creyente no son las cosas que el Señor nos da, es Dios mismo. No son los dones que recibimos de Dios, es el dador de los dones. No es la salvación en sí mismo, sino el Salvador. El hecho de que Dios se haya dado a sí mismo en la persona de su Hijo, esa es la mayor riqueza del creyente. Como bien decía alguien el otro día, el cielo es el cielo porque Cristo está allí. El cielo tiene significado y sentido y tiene un valor incalculable porque el Señor está allí. Por eso nuestra mirada no debe estar puesta en lo que el Señor nos da, sino debe estar puesta en lo que el Señor es. Y eso es lo que Pablo va a decir aquí. ¿Cuántas veces repite, fíjense la palabra, cuántas veces nombra a Cristo en estos versículos? Versículo 7, por amor de Cristo. Versículo 8, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo nuevamente y ser hallado en Él, quien en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle a quién, a Cristo, y el poder de su resurrección, de la resurrección de quién, de Cristo, y la participación de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte. El centro de lo que Pablo va a decir aquí es Cristo. No está haciendo una presentación respecto de sí mismo. No quiere que los filipenses lo vean a Él principalmente, sino que vean a Cristo actuando en Él, en su carácter, en su transformación, en su vida. Ese es el sentido. Yo quiero compartir algunos principios que aparecen aquí que me parece muy importante en el momento de que nosotros nos pongamos como en un espejo frente a la palabra y podamos vernos a nosotros mismos, pero en relación a Cristo y ver dónde estamos. Cuánto necesitamos crecer, cuántos cambios y transformaciones se deben producir en nuestra vida. Lo primero, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Esto constituía la motivación más importante para la vida del apóstol. En otra de sus cartas dijo, porque el amor de Cristo nos constriñe. 2 Corintios 5:14, nos impulsa, nos lleva adelante. El amor de Cristo es la motivación de nuestra vida. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, es el motor de nuestra existencia. El amor de Cristo en realidad era el centro de la vida. Lo que impulsaba a Pablo a servir al Señor, lo que le permitía enfrentar cualquier situación, por más adversa que ésta fuese.
manteniendo la mirada en su Señor. El apóstol Pablo, recuerden de dónde escribe esta carta. La escribe desde una cárcel, la escribe desde una situación en la que había sido llevado injustamente, acusado injustamente por los judíos que trataron de desacreditarlo y que querían eliminarlo de la faz de la tierra, los enemigos de la iglesia. Sin embargo, él estaba allí en esa cárcel y él estaba evaluando todo en función de Cristo. Si Cristo era conocido a través de eso, entonces él estaba satisfecho. El amor de Cristo, es decir, su incondicional amor hacia nosotros, criaturas rebeldes y pecadoras, es lo que debe cautivar nuestra vida. Si hay algo que tiene valor en nuestra existencia es el hecho de que Él nos amó. La Biblia dice, Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. ¿Y cómo podemos saber cuál es el amor de Dios? Miramos la cruz y vemos el amor extraordinario e incondicional de Dios en favor nuestro. Hermanos, cuando consideramos nuestro propio corazón y vemos lo que somos realmente, nos avergonzamos delante de la santidad de Dios. Sin embargo, siendo así, Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. El amor de Cristo, que no espera nada de nosotros porque nada podemos ofrecer delante de un Dios santo. El amor de Cristo es el que debe cautivarnos. No solo desde el punto de vista intelectual, en el sentido de que es tremendo conocer ese hecho, sino también desde el punto de vista real, en cuanto a que lo valoramos realmente tal cual como es. Ni el oro más precioso, ni los logros más extraordinarios del ser humano, ni los títulos más prominentes que podamos lograr aquí, son comparables con el amor de Cristo. Pablo lo dijo. Era un hombre que venía de una raza especial, que tenía una condición particular, venía de una de las tribus principales, como vimos la última vez que estuvimos acá en el último sermón de este capítulo 3. Y sin embargo, él dice, bueno, pero todo esto en realidad ahora entiendo que es pérdida, no tiene ninguna importancia. Cuando vio a Cristo, Pablo quedó completamente fascinado. El amor de Cristo es celestial, permanente y trascendente. El amor por las cosas de esta tierra es simplemente pasajero, circunstancial, momentáneo. Lo tenemos hoy, mañana ya no lo tenemos. Pero en Cristo es distinto. Cristo se nos dio una vez a sí mismo y siempre va a ser esa una realidad vivencial hasta el momento en que estemos con Él en la eternidad. El amor de Cristo es algo imposible de poder explicar en palabras. Necesitamos vivirlo, necesitamos valorarlo, necesitamos colocarlo en el lugar que corresponde. Con razón el salmista exclama, impactado por ese amor de Dios, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. ¿Se imaginan si los creyentes viviéramos con ese principio de vida? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Señor, no quiero nada que esté fuera de ti. Es tanto así que Pablo también cuando le escribe a los romanos dice algo tremendo en el capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No escatimó ni a su propio Hijo. Si el Señor nos dio a su Hijo, entonces lo tenemos absolutamente todo. Recuerdan, Él es la perla de gran precio. Sin embargo, nuestra apreciación de Él muchas veces es intelectual, es mental nada más. Por eso yo decía, somos expuestos a predicaciones profundas de las Escrituras a través de buenos predicadores que el Señor ha levantado en Latinoamérica. Sin embargo, el impacto dura tan poco. Sin embargo, el sacudir nuestro corazón internamente y decirnos, mira, ama a Cristo realmente porque Él te amó de una manera incondicional. Colócalo en el lugar que corresponda. Ordena tu vida en función de ese amor de Él hacia ti y de ese amor tuyo hacia Él. Es una relación, recuerda. Es una relación que tenemos que nosotros valorar por todo lo que realmente importa. Y Pablo aquí lo entendió claramente. Y le dice a los filipenses, como un ejemplo también de vida, si ustedes van a evaluar su vida, si ustedes van a colocarse delante del espejo de la palabra, recuerden, el amor de Cristo, eso tiene más valor que todo el oro del mundo.
No hay nada más importante que eso. Cristo es más importante que la misma vida nuestra. Y eso es lo que hicieron los apóstoles, recuerdan, cuando entregaron su vida también por honrar al Señor. La mayoría de ellos fue muerto en forma injusta, perseguido por causa del Evangelio, por causa de Cristo. En los primeros 3 siglos muchos murieron. En el día de hoy, en los lugares de los países musulmanes, muchos mueren por causa de Cristo. Pero en la iglesia occidental, como la nuestra o las nuestras acá, nosotros estamos tranquilos. Nadie nos persigue como fueron perseguidos ellos. Pero ¿cómo vivimos a Cristo entonces? ¿No será que esa misma tranquilidad y esa misma paz no nos ha llevado a valorar en todo lo que realmente vale el amor de Cristo por nosotros? ¿No será que todavía nosotros estamos calculando muchas cosas? Decimos, doy un paso y veo cómo me va, doy otro paso y veo cómo me va. Cuando en realidad Pablo está diciendo, no, desde el momento en que Cristo se manifestó a él camino a Damasco, eso cambió totalmente su vida. Completamente. Por eso es que el pero del versículo 7 es tan significativo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todo lo que ha dicho anteriormente las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esa fue su motivación. Ahora él está mirando a Cristo y está colocándolo en el lugar que siempre le ha correspondido. Este es el valor supremo en función del cual ha de ser ordenada nuestra vida. El amor de Cristo. Pensemos un poquito, evaluemos nuestra vida en términos personales delante de Dios. Respondamos a esta pregunta, ¿es Cristo el principal en tu vida? Como le dice Pablo a los colosenses, para que en todo Él tenga la preeminencia, para que en todo Él sea el más importante, en todo, no en alguna cosa, sino en todas las cosas. Ese es el punto principal. Luego, en el versículo 8, agrega algunas otras cosas importantes, un principio más, y ciertamente aún, y aquí refuerza lo anterior, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Cristo, por el conocimiento de Cristo, esto es lo segundo. Por la excelencia del conocimiento. El amor de Cristo cautivó el corazón del apóstol, el conocimiento su mente. El amor de Cristo cautivó el corazón de Pablo, el conocimiento su mente. Ahora, la mente de Pablo existía principalmente para profundizar en el conocimiento de su Señor. Él amaba tanto a Cristo que lo único que quería era conocerle más y más. Por eso habla de la excelencia del conocimiento, la supremacía del conocimiento. No hay nada más importante que el conocimiento de Cristo. El valor superlativo que Pablo atribuye al conocimiento de Cristo es claramente manifestado en sus diferentes epístolas. Veamos algunos ejemplos de ello. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es? Cristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que su mente sea aclarada, para que puedan ver las excelencias del Señor Jesucristo. Así como lo hizo con los discípulos que iban camino a Emaús, cuando ellos no sabían qué había pasado, o mejor dicho, no sabían con quién iban conversando, y empiezan a hablar con el Señor, y el Señor Jesucristo le dice: insensatos y tardos de corazón para entender
lo que los profetas han dicho, y comienza a abrirle las Escrituras, y dice literalmente, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Y qué hablaban las Escrituras? Hablaban de Cristo. ¿Entienden? Hermanos, somos privilegiados. El Señor envió su Espíritu un día y abrió nuestros ojos espirituales para que pudiésemos ver al Señor Jesucristo como nunca lo habíamos visto. Somos privilegiados porque tenemos la posibilidad de leer su palabra y el gran maestro que es el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Pero ¿a dónde apunta el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función principal? Exaltar a Cristo. De tal manera que este conocimiento de Cristo en nosotros es lo que debe cautivar nuestra mente, debe cautivar nuestro tiempo. Hermanos, cuando estamos en nuestro hogar, revisemos las Escrituras y vayamos y estudiemos la palabra, pero siempre teniendo en mente que todas las Escrituras dan testimonio de Cristo. Lo conocemos a Él, profundizamos en el conocimiento de Él. En Efesios 4:13, otra vez, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como Pablo asocia, relaciona el conocimiento profundo de Cristo con la transformación para ser semejantes a Él. Notan cómo esto no es en el vacío, no es simplemente una enseñanza académica, no es simplemente algo intelectual, es algo real, maravilloso, porque se trata de una relación. Este conocimiento no es algo superficial nada más, sino es una relación. En Colosenses, para nombrar solo otra de las cartas del apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 9 al 10, cuando Pablo habla, o mejor dicho, ora por los colosenses, él dice lo siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo le daba mucha importancia a esto. Él había tenido la experiencia tremenda camino a Damasco, pero él sabe que todos no necesariamente tendrían que tener esa experiencia y no la necesitamos porque tenemos la palabra de Dios. Pedro, Juan y Jacobo estuvieron en el monte y vieron la gloria del Señor Jesucristo en la transfiguración, en la voz del Padre y en Elías y Moisés, que se presentaron allí hablando sobre lo que iba a ocurrir después en Jerusalén. Y nosotros, sin embargo, no necesitamos esa experiencia física, visible, porque tenemos la experiencia de ver la gloria de Dios a través de las Escrituras. El profundo conocimiento de Cristo fue la base de la profunda convicción de Pablo. Por ello, él puede decir en medio de sus aflicciones: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. El conocimiento de Cristo diluye las dudas, forma convicciones y endereza nuestros pasos. Hermanos, cuando alguien dice, ya, yo no necesito saber más, tengo 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, no necesito saber más, está completamente equivocado. Porque es imposible conocer a Cristo en toda la eternidad, en toda su dimensión. Conocemos parte, simplemente rasguñamos la superficie nada más cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, porque Dios es mucho más que toda la revelación de su palabra. De tal manera que esto debe hacernos conscientes de lo que implica. Y otra vez, vamos a ver cómo la palabra usada allí cuando Pablo habla del conocimiento de Cristo Jesús no tiene que ver solo con un conocimiento de la cabeza intelectual, sino con una realidad vivencial. Porque esta misma palabra se utiliza, por ejemplo, en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. No está hablando de la omnisciencia de Dios en cuanto al conocimiento, porque Dios, por ser omnisciente, conoce a todas las personas, a todas las cosas, conoce absolutamente todo, ¿verdad?
pero aquí está diciendo, miren, en términos personales, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esa palabra es relacional. Conozco y me conocen. Tiene que ver con una experiencia, tiene que ver con algo palpable, tiene que ver con una relación principalmente. Más adelante dice, así como el Padre me conoce, miren la relación que dice Cristo que nosotros tenemos con Él. Así como el Padre me conocen en el seno de la Trinidad y yo conozco al Padre, esta es la relación trinitaria, y pongo mi vida por las ovejas. De esa misma manera como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así cada una de mis ovejas me conocen a mí y yo conozco mis ovejas. Hay una relación. Y esa es la relación que tiene que ser vivencial en nosotros. Hermanos, versículo 27 de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. La relación es completa, es total. Y a esa relación somos llamados nosotros en Cristo. Por eso no se trata de mero conocimiento. Por eso yo decía al principio en la introducción que tenemos quizás mucho conocimiento, hemos sido expuestos a tanta buena y sana doctrina, a predicaciones excelentes. Sin embargo, nuestro cambio no es tan profundo como el conocimiento que llegamos a tener. Falta vivencia. Y esto es lo que Pablo está destacando aquí. El conocimiento de Cristo no ha de ser teórico, estático, sino vivencial y dinámico. Es decir, el conocimiento no es exclusivamente intelectual, sino experimental e integral de toda la persona. Todo el ser del creyente debe vibrar con la relación con Cristo. Cada día que amanece, yo abro mis ojos y sé que tengo una relación con Cristo. Independiente si hay culto o no hay culto, independiente si hay una actividad o no una actividad en la iglesia, yo tengo una relación con Cristo. Y eso es lo que cada día soy llamado a vivir. El conocer más a nuestro Salvador ha de producir en el creyente una profundización en su relación con Él y una consecuente transformación en el carácter y la conducta del mismo. En consecuencia, la pregunta que tenemos que hacer, ¿estamos creciendo en ese conocimiento? Efectivamente, ahora mi relación con Él es mucho más profunda de lo que era ayer. Y así, mirando en retrospectiva la vida, mirando hacia atrás y diciendo, bueno, antes tenía un conocimiento superficial, ahora tengo un conocimiento más profundo de Cristo. Pero eso se ve, se puede apreciar en mis decisiones, eso se aprecia en la forma en que estoy viviendo. Eso se aprecia por dónde pongo mis intereses principales, cuáles son mis mayores desvelos, cuáles son mis mayores intereses en esta tierra. Levantamos nuestra cabeza para colocarla, nuestra mirada en Cristo todos los días, en cada momento de nuestra existencia. Todas estas preguntas son personales, todas estas preguntas son necesarias que nosotros las hagamos. Miren lo que dice Pablo. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Lo más importante es el conocimiento de mi Señor. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No me importa otra cosa. No estoy preocupado por lo que pase. Y por eso yo decía en la mañana, en la exposición de la mañana, hermanos, no es la ideología de género lo que va a destruir a la iglesia. No son las ideologías que ha levantado el hombre en contra de su iglesia lo que la va a derrumbar. No, bajo ninguna circunstancia, porque Cristo sostiene su iglesia por medio de su palabra. Pero nosotros entonces necesitamos ser más fortalecidos. La iglesia cristiana primeramente debe ser solidificada en sus convicciones personales respecto a lo que significa ser cristiano. Y ser cristiano significa tener una relación profunda con Cristo. Amamos a Cristo, Él nos amó primero, por eso le amamos a Él y esto cautiva nuestro corazón. Conocemos a Cristo y Él, porque Él nos conoce también a nosotros y en esta relación esto cautiva nuestro intelecto e integralmente toda nuestra vida. Lo tercero que va a decir el apóstol Pablo ahí en el versículo 9, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia,
no teniendo mi propia justicia. Todo lo que mencionó en los versículos 3 al 6 hablan de su propia justicia, que él tenía antes. El apóstol Pablo era un judío, y no solo judío, sino también un religioso judío, un fanático judío, porque era de la secta de los fariseos. El apóstol Pablo había creído firmemente que la justicia se obtenía por obedecer la ley. El apóstol Pablo había hecho muchas cosas para ganarse la justicia a través de una vida intachable respecto de la ley. Pero luego se dio cuenta, cuando Cristo se manifestó ese día, cuántas cosas habrán pasado por su cabeza cuando le dijo el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y Pablo en el suelo, mirando esa visión extraordinaria que era más resplandeciente que el sol al mediodía, el apóstol Pablo tiene que haber dicho: bueno, el camino que yo había tomado era totalmente distinto. ¿Cuál era el camino de Pablo? El camino de las obras. ¿Cuál era el camino que Cristo le estaba mostrando allí? El camino de la justicia, pero no suya, sino la justicia de Cristo. De esto se habló en la conferencia. Este era uno de los temas en cuestión que se trataron. La justicia, ¿dónde está? ¿Dónde la encuentro? ¿En mí? ¿En lo que yo puedo hacer? ¿En la manera en que me comporto delante de Dios? ¿Delante de los hombres? No, no la puedo encontrar en mí. Por eso Pablo dice allí: y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Por fin entendió que no es por la justicia nuestra que somos aceptos delante de Dios, sino por la justicia de Cristo. Esto que llevó al gran reformador Lutero a luchar fervientemente para zafarse de ese terror que él sentía, que la justicia, la ira de Dios estaba sobre él y en cualquier momento caía sobre él. Esto que lo llevó a flagelarse y a hacer una cantidad de cosas para zafarse de ello. Finalmente, cuando en la experiencia de la torre, ahí sentado en su despacho leyendo Romanos 1, 16 y 17, que había leído tantas veces, que había enseñado en la cátedra en Wittenberg, allí en la universidad en Alemania, cuántas veces él había pasado por ese texto, pero cada vez que llegaba a la justicia, temblaba de terror. Porque sabía que era un pecador, porque sabía que Dios justamente debía enviarlo al infierno. Y sin embargo, en ese momento, Dios le abrió su entendimiento de una forma extraordinaria y tuvo como la experiencia de Pablo, no de la misma forma, no a través de una visión, sino a través de la comprensión de que cuando allí hablaba de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela realmente en Jesucristo. Es su justicia, es la justicia del santo, del justo, del autor de la vida, como dice Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Es su justicia, es la justicia de Cristo, no la nuestra. No es nuestra justicia por la cual evaluamos nuestra vida. No la justicia de las obras, sino la justicia de la fe. Eso es lo que dice a continuación. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero ¿qué justicia se refiere específicamente en las personas de la Trinidad? La justicia de Cristo. El apóstol entendía también la naturaleza de la justicia de Cristo, que una de las cartas más largas que escribió la dedicó precisamente a tratar en profundidad este tema. El libro de Romanos, la carta a los Romanos, es la carta de la justificación por la fe, como se denomina. La justificación por la fe siempre formó parte fundamental en sus exposiciones del Evangelio. Donde sea que fuere, Pablo estaba hablando de esto. Pero más que ser parte de su ministerio, fue parte de su vida. Y eso es lo que aquí está expresando. Era su experiencia que se acrecentaba al mirar su propio corazón. Aún después de haber sido salvado, aún después de esa experiencia camino a Damasco, el apóstol Pablo miraba, observaba su corazón y sabía que era imposible que por su justicia Dios lo aceptara. Porque reconocía que él nunca podía llegar a agradar a Dios por medio de sus propios hechos. Y hermanos, eso es lo que nos dice el verdadero Evangelio. Por eso cualquiera que deje de lado la justificación por la fe, cualquier iglesia que deje de lado la justificación por la fe, ya no es una iglesia en el sentido cristiano. Es una agrupación de personas, pero no es una iglesia. Porque la iglesia, uno de los puntos principales
es precisamente la doctrina de la justificación por la fe. Era su experiencia que se acrecentaba al mirar su propio corazón y encontrar en él marcas claras de su pecaminosidad y lo defectuoso que era. Y nosotros también podemos hacer ese ejercicio. Miramos nuestro corazón y vemos que es pecaminoso. Sabemos que nuestros pensamientos vuelan tan rápidamente que no los podemos parar muchas veces. Y nos damos cuenta y decimos, Señor, ¿cómo puede ser que tú me aceptes como tu hijo? ¿Cómo puede ser que tú me ames de una manera tal que me digas que un día vas a estar conmigo allá en la gloria? ¿Cómo puede ser posible que Cristo le dijera a hombres imperfectos como los discípulos un día, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Y yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Señor, ¿cómo puede ser posible que esa promesa yo pueda disfrutarla desde ya? ¿Cómo puede ser posible que yo pueda enfrentar la muerte de esa manera cuando yo conozco mi corazón? Y yo sé que es imperfecto, y yo sé que es defectuoso. Y yo sé que todo lo que haga para ti no alcanza la justicia tuya. Y entonces miramos a Cristo, y ahí vemos la justicia perfecta. Y entonces miramos a Cristo y nos damos cuenta, claro, ahí está. Porque el que no hizo pecado, ¿cierto? El que no cometió pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, en Cristo. Por tanto, allí está la esencia de la vida del creyente. Allí está. No podemos nosotros conocer simplemente este hecho y quedar como si nada ha pasado. Hermanos, si esto no remece nuestro corazón y nuestra alma, si esto no cambia nuestra vida, entonces ¿qué lo puede hacer? Si el amor incondicional de Cristo, si el hecho de que tengamos una relación de conocimiento personal con Él y Él de nosotros, si el hecho de que nosotros estemos basando toda nuestra vida y la eternidad en la justicia de Cristo que nos ha sido imputada, no es algo tan extraordinario, entonces no sé qué puede ser. La realidad de esta justicia que nos ha sido imputada por la fe en Cristo debe moldear entonces nuestro corazón y servir de parámetro adecuado para hacer una correcta evaluación de nuestra vida. La valorización que hacemos de la justicia de Cristo revela también lo que hay en mi corazón. Particularmente manifiesta el objeto de mi dependencia. Es decir, si mi confianza descansa en mí y lo que puedo lograr con mis propios esfuerzos, estoy completamente perdido. Pero si mi confianza descansa total, completa y absolutamente en lo que Cristo hizo por mí, entonces estoy yendo camino al cielo. Hay una diferencia notable entre una y otra cosa. Si el objeto de mi dependencia es el propio yo, entonces el orgullo del hombre se acrecienta y la persona de Cristo mengua. Y eso decíamos en la mañana. Lamentablemente el hombre ha colocado al hombre en el trono de Cristo y ha desplazado a Cristo a un segundo plano en las iglesias. Y eso ha traído como consecuencia un humanismo tal que todo gira en torno a los deseos y las necesidades del hombre. Cuando la Biblia dice que la iglesia gira en torno a Cristo porque es la novia de Cristo. Y de hecho la iglesia no se mira a sí mismo, como la novia no se mira a sí mismo en el momento del matrimonio, sino que mira a su amado. Así la iglesia mira a Cristo. De tal forma que entonces es Cristo y la justicia de Cristo y el amor de Cristo y el conocimiento de Cristo lo que nos sostienen y nos mantienen como una iglesia realmente cristiana. Si el objeto de mi dependencia es Cristo, entonces mi propia justicia pierde su valor y la persona de Cristo resplandece de una manera especial en su perfecta justicia. Estamos así y somos lo que somos gracias a lo que Cristo hizo y a lo que Cristo es. Hermanos, yo estoy seguro que nosotros no le hemos dado el lugar que corresponde a Cristo en nuestra vida desde el punto de vista de lo práctico. Pablo dice, no, yo nunca más confío en mí, yo nunca más confío en lo que puedo hacer, solo confío en lo que Cristo hizo por mí. Ahora, en función de eso, entonces, voy a dar todo lo que pueda, todo lo que soy y todo lo que tengo para que Cristo sea honrado. Recuerden
lo que dice al final de su vida, como veíamos en la mañana en 2 de Timoteo. Yo estoy para ser sacrificado. Pero ¿qué dice evaluando su vida, mirando hacia atrás? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Mira hacia atrás y dice, puedo partir tranquilo. Puedo irme sin problemas tranquilamente a la presencia de mi Dios. Porque ahora no estoy confiando en lo que yo hice, sino todo lo que yo hice estaba confiando en lo que Cristo había hecho por mí previamente. Y en esa buena batalla he peleado porque valió la pena. Y esa carrera la he corrido porque en realidad no hay nada más importante que eso. Y esa fe la he guardado porque es la fe en mi Señor, por amor del cual lo dejé todo por basura. Y ya no me interesa lo que queda atrás, me interesa lo que está adelante. Eso va a decir en los siguientes versículos. Hemos visto, y quiero llegar hasta ahí nada más en el día de hoy, tres principios fundamentales de lo que es la vida cristiana. Si ustedes se fijan, no se trata de hacer una cantidad tremenda de cosas. No se trata de formar una especie de currículum, ¿cierto? Donde cada uno, este año hice esto, este año hizo esto otro, este año fui profesor de escuela dominical, este año fui un diácono, este año fui dentro de la iglesia. No se trata de hacer un currículum de lo que yo hice por Cristo, sino de lo que Cristo hizo por mí. Y estoy mirando y pensando, si Cristo me amó tanto, entonces, ¿por qué sigo amando más otras cosas que a Cristo? Estoy pensando y aplicando a mi propia vida y diciendo, si Cristo lo entregó todo en forma incondicional por mí, ¿por qué yo no estoy viviendo para Él como debo vivir? Esa evaluación es necesaria, esa pregunta necesitamos que cada uno de nosotros la hagamos delante de Dios. Es decir, ¿por qué mi vida es tan plana espiritualmente cuando Cristo es tan extraordinario y su amor tan maravilloso? Si el conocimiento de Cristo es lo que me produce una mayor dependencia de Él, si el conocimiento de Cristo, esta estrecha relación con Él, entre más profunda, íntima es, entonces determina más el curso de vida que yo tengo, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no actúo en consecuencia? Hermanos, cuando nosotros vemos eso y evaluamos nuestra vida, decimos, Señor, ¿por qué todavía sigo a tropezones en mi vida cristiana? ¿Por qué todavía no despego realmente como debiese despegar cuando el conocimiento de Cristo Jesús me hace ver las maravillas de su gracia? Puedo entrar a su presencia y puedo decir como el salmista, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, eres maravilloso. Nada es comparable a ti, tú eres incomparable. Sin embargo, ¿por qué esto no es vivencia y realidad práctica cada día de mi vida? Y finalmente, si es tu justicia la que ve el Padre, si es tu justicia la que me fue imputada, entonces debo vivir más para ti. Señor, ¿qué necesidad tenías tú de venir y morir en lugar de personas que te odiábamos con todo nuestro corazón? ¿Qué necesidad tenías tú de venir a buscar y a salvar lo que estaba perdido por propia voluntad nuestra? Porque estábamos yendo rumbo al infierno porque así nosotros lo decidimos. ¿Por qué entonces viniste a salvarnos? ¿Cuál es la razón por la cual tú pusiste tu justicia allí en la cruz y nos traspasaste tu justicia a nosotros mientras tomabas todos nuestros pecados y morías allí como un delincuente cuando no tenías por qué morir en ese lugar? Morías allí clavado en una cruz que era precisamente reservada para los delincuentes, para los asesinos, para las personas más malvadas de ese tiempo, en la cual los romanos colocaban a esas personas que eran despreciadas por la sociedad. ¿Cómo pudiste morir allí en ese lugar? ¿Por qué entonces ahora tus ropas impecables de justicia y de santidad nos traspasas a nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual hiciste eso? Y en realidad tenemos que concluir como el apóstol Pablo concluyó en Romanos capítulo 11. Simplemente Pablo quedó sin palabras en el momento en que estaba expresando las maravillas de la justicia de Cristo en favor nuestro. Cuando termina la parte doctrinal de la carta a los romanos, y él dice,
En el versículo 33, 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo dice, no puedo entender. Son inescrutables, son profundas la riqueza de la sabiduría y la ciencia del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. No puedo llegar a lo más profundo. Insondable habla de una sonda que puede medir la profundidad. No puedo llegar a lo más profundo. Señor, no entiendo por qué hiciste eso por mí, pero sí sé una cosa, tú lo hiciste. Eso dice tu palabra. Ahora, ¿qué hago yo entonces? ¿Cuál es mi reacción? ¿Seguimos acumulando conceptos? ¿O vivimos realmente el cristianismo? Si hay una cosa importante, es lo que la Biblia dice cuando el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les mando? Hermanos, no debe ser una presión la que nos debe llevar a obedecer al Señor y a vivir para Él, sino debe ser el amor incondicional de Él hacia nosotros. Esta es la motivación más grande que tenemos para vivir. Y esta es la motivación más grande que tenemos para morir también. El Señor es bueno con nosotros, maravillosamente bueno, al mostrarnos otra vez las maravillas de Cristo y su obra en favor nuestra. Gracias por nuestro maravilloso Señor. Gracias por ir Él a la cruz en nuestro lugar, tomar nuestro lugar. El que nos correspondería por derecho, Señor. Nosotros éramos los delincuentes. Nosotros éramos los que transgredimos una y otra vez tu palabra, tu ley santa. Nosotros pisoteamos tu santidad ¿cuántas veces? Pero no Cristo. Cristo es el santo, el justo. Sin embargo, Él se vistió las ropas de inmundicia nuestras, toda la maldad de nuestros corazones, y la llevó en nuestro lugar como nuestro representante en la cruz. Y fue su vida la que entregó en expiación por cada uno de nosotros, Señor. No podemos entender. Por eso, como con Pablo nos unimos, oh profundidad de las riquezas, de la ciencia de Dios. No podemos entender. Son insondables tus caminos, tus juicios. Sin embargo, somos poseedores de una justicia que nunca merecimos. Y todo eso porque así lo quiso nuestro Señor, nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Padre, perdónanos porque hemos acumulado, Señor, mucho conocimiento. Sin embargo, ¿cuánto nos falta reaccionar ante ese conocimiento? Danos de tu gracia para que sea transformada nuestra vida y podamos de verdad vivir cada día en esa relación profunda con este maravilloso Señor que se dio a sí mismo y se entregó por nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias por Cristo. Gracias por nuestro glorioso Salvador. Amén.